Bienvenidos, metalebrios, a un Chismeral más. Este es el Chismeral volumen 9. Ya tenemos 9. La verdad que está muy interesante. Ahora entiendo los diferentes creadores de contenido de diferentes temas cuando dicen capítulo tal y capítulo tal. Realmente es mucho trabajo detrás y pues la verdad es que se disfruta, al menos esta parte que compartimos con ustedes es bastante agradable, bastante buena. Entonces, pues aquí los saludamos, Sealder y Psycho Wolf, un fin de semana más, para que les traemos las noticias, los chismes, novedades y temas por ahí del metal de esta última semana. ¿Qué piensas, Sealder? ¿Cómo ves esta semanita? ¿Qué tal estuvo? Pues realmente estuvo lleno de cosillas interesantes, fíjate, y por ahí ayer me enteré justamente de algo que pues me sacó un poco de onda. Ujú. Ya hablaremos un poquito más de esto, y algunos regresos esperados, otros no tan esperados, Ujú. entre algunas cosillas. Entonces, ¿qué te parece si inicias y nos Ujú. damos una y una? Va, me parece. Entonces, pues comenzamos con una noticia un tanto fuerte por la banda de la cual se trata o por los artistas que comprende, ya que este 20 de julio Andy LaRock abandonó King Diamond, justamente Exacto. quien fuese el guitarrista de King Diamond, y a lo que se menciona, pues bueno, fue realmente una salida consensuada, ¿no? O sea, realmente fue entre las dos partes, ¿no? King Diamond como banda, como agrupación, y ya en el individual, Andy LaRock, ¿no? Entonces, pues bueno, ya él comenzará a darle prioridad a su proyecto alterno, ¿no? Bueno, que ahora se convierte en su proyecto principal, que se llama Lex Legion, ¿no? Sí. Y quien va a suplir a Andy, al menos hasta este momento, es Gus G, ¿no? Quien es el guitarrista de Firewind y fue en su momento también integrante, o bueno, acompañaba a Ozzy Osbourne, ¿no? Que en este mes no paramos de hablar de Ozzy, pues bueno, hasta en esto también entra, ¿no? Tiene que Entonces, ver, ¿no? justamente. Entonces, pues les digo, sí, iniciamos con una noticia, pues un tanto, pues sí, relevante, ¿no? Justamente esta parte que tiene que ver con King Diamond. No sé si tú sabías esta noticia, si habías leído sobre esto. Sí, de hecho esta era justamente lo que te iba a comentar, fue Ujú. la noticia que como tal, pues sí me sacó un poco de onda, porque pues, bueno, recordemos que King Diamond fue el proyecto como solista de King Diamond. Ujú. Básicamente es como que lo que surgió después de Merciful Fate. Sin embargo, pues técnicamente es en teoría lo mismo, solamente que la temática del satanismo la no está un poco más presente todavía en King Diamond. Sin embargo, Andy LaRock justamente, pues sabes, es un guitarrista bastante importante dentro de la escena. Entonces, probablemente tal vez no sea considerado el guitarrista más virtuoso de todos, Ujú. pero realmente como tal, lo que hizo Andy LaRock con King Diamond fue espectacular, ya que como tal se notaba en sus trabajos. Digo, justamente él hizo o grabó con King Diamond alguno de estos, bueno, varios álbums que son emblemáticos, Ujú. justamente hablando de, por ejemplo, de Abigail, Dem, El Conspiracy, Ujú. The Eye, Voodoo, entre algunos otros, ¿no? Claro. Que son Ujú. sumamente clásicos. Entonces, justamente es curioso qué va a pasar con King Diamond. Digo, no sé si tú has tenido la oportunidad de ver a King Diamond, que creo que desde Ujú. que empezamos a ir a conciertos a raíz de ese entonces a este año han venido, me parece, es cierto, han sido dos ocasiones, porque Ujú. la segunda iba a ser en el Hell and Heaven, que pues ya no se hizo, que fue, Ujú. me parece que la primera, me parece que fue en el 2017 si no mal recuerdo, justamente. Sí. Cuando no se hizo la versión de Hell and Heaven. Eso fue en el 2020, pero 2020, ajá. en el 2017 vinieron pues justamente
a tocar el disco completo, el Abigail, que es justamente también uno de los clásicos. Sí. Y estuvo bastante curioso porque sus teloneros fueron Strikemaster y Exodus. Entonces se puso bastante interesante la faena. Digo, abrir con bastante mosh y cerrar con algo un poquillo más relax, pero no por eso menos importante. Entonces, justamente ese concierto fue una locura para los que asistieron. Yo lamentablemente no pude acudir, pero a mí se me hizo verlos en esta última ocasión que vinieron de gira con el Saints Lucifer, me parece que se llamaba la gira, en donde también la esposa de King Diamond no estuvo como corista, desconozco el porqué, y metieron a Mirkur como su corista. Que de hecho aquí creo que causó confusión, al menos entre varios, incluyéndome, que yo pensé que Mirkur no iba, aparte de ser invitada especial, pensé que iba a abrir con su proyecto personal, pero pues no fue así. Sin embargo, estuvo bastante genial, ¿sabes? King Diamond en vivo es de esas bandas que literal te deja con la boca abierta. Es como, te podría comparar la experiencia que pasó con AC/DC, quedas así impactado porque realmente King Diamond sigue en forma, realmente los agudos siguen siendo bastante buenos. No, la verdad es que es impresionante. De hecho, si no me equivoco, en 2022, ¿no? Fue cuando en el Hell and Heaven de 3 días, ¿no? que justamente estuvo ahí Merciful Fate, o si fue King Diamond, no recuerdo que... No, sí fue King Merciful Diamond. Fate. Merciful Fate, ¿no? Fate. Sí fue la oportunidad que tuve, o sea, tuve la oportunidad de ver a King Diamond presentándose como Merciful Fate, ¿no? Es la única oportunidad. La verdad, como dices, los agudos es de aplaudirse porque para alcanzar esas notas, mira que se necesita tener muy buen entrenamiento vocal y todo este rollo, ¿no? No digo, aparte de la música, pues genial. A mí me pareció como muy me causó cierta gracia porque, si no mal recuerdo, quien estuvo previo a Merciful Fate en esa ocasión fue Stryper, ¿no? Y bueno, Stryper es básicamente una banda cristiana, ¿no? Y luego que tocara Merciful Fate, pues esta dualidad, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que fue interesante, ¿no? Fíjate que saliéndome un poquito del tema de King Diamond, justamente con Stryper me pasó algo muy chistoso porque fue de esas bandas que versión estudio no me terminaba de convencer, ¿no? Y fue hasta verlos ya en vivo, y tomando en cuenta que Stryper también es una banda ya de antaño, sí. Y me encantaron, ¿no? Pero en vivo, o sea, esa vez en vivo, o sea, y pues a muchos nos sucede que ya cuando una banda a lo mejor te convence ya en vivo, pues ya es sus versiones estudio, incluso ya las valoras de diferente manera, ¿no? Pero fue hasta ese momento, ¿no? Pero digo, aquí el apunte y la gracia fue que primero Stryper como una banda cristiana y enseguida en el mismo escenario Merciful Fate, ¿no? Con King Diamond, vaya. Entonces, pues está interesante. Pues ahora vamos a ver qué tal se desarrolla Gus G, ¿no? Siendo suplente, no sé cómo llamarlo, bueno, el nuevo guitarrista en lugar de Andy LaRock, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal va esto. Que de hecho aquí justamente, como dato curioso, el proyecto al que se va a enfocar Andy LaRock, justamente el Ex Legion, no sé si ya los has escuchado, pero literalmente es King Diamond sin King Diamond. Okay. Porque la banda está integrada por ex integrantes de King Diamond. Y suenan mucho a King Diamond, pero no está King Diamond. Pero sin King Diamond, okay. Exacto. Entonces, es algo parecido, ¿sabes? Pero igual, chéquenlo. De hecho, este proyecto me parece que no tiene mucho, tiene un par de meses, tanto que se anunció como que sacaron. No recuerdo si ya salió el disco completo, pero sí recuerdo que justamente antes de irnos a San Luis, les hablaba de este proyecto y había hasta ese entonces un video oficial ya en YouTube. Entonces, por ahí también, si les interesa, podrían llegar a verlo. Es bastante interesante, ¿sabes? Entonces, bien, aquí también es importante que nos mencionen en los comentarios qué opinan sobre esto. Ya sabían algunos de estos datos, tienen algún otro dato que no hayamos mencionado. Y si ya escucharon a Alex Legion, y si lo escucharon, ¿qué les pareció? Que justamente un poquito más adelante hablaré de un tema un poquillo parecido,
que es Ujú. justamente, entraremos en lo que son las bandas tributo, por así decirlo. Ya. Entonces, bien, Matute. Algo así. bandas, algo así, justamente. La Entonces, bueno. Justamente mencionábamos hace un par de ediciones o de algunos programas que había dos festivales que se habían juntado para hacer uno solo, y ese era Horrid Days y Doom City. Y Ujú. pues finalmente en la semana, me parece que fue hace como 3 días, si no mal recuerdo, dieron por fin señales de vida y por fin dieron a conocer este festival que realmente como tal me saqué de onda porque había unas bandas que yo conocía de nombre y se me hizo raro, pero específicamente en una es gracioso porque la banda que se llama Guiltless o Witless, Ujú. Guiltless, hay una banda de Gringolandia que se llama Locust y tiene una canción que se Ok. llama así. Entonces yo recordaba que la banda se llamaba Guiltless y la canción se llamaba Locust. Entonces, cuando me puse Ujú. a revisar para ver, porque dije, yo estos los conozco, me di cuenta que no, que era al revés. Pero Ok. el festival se llamó o va a tener por nombre el Día de los Condenados. Entonces, Ujú. va a estar bastante interesante. Tengo que confesar que no conozco a la mayoría de las bandas. Me puse a escuchar un poco de ellas para saber más o menos por dónde iba la tirada. Y también la propuesta está bastante densa. Sin embargo, será interesante. Entonces, este festival se va a llevar a cabo el día 17 de octubre del 2026. Y justamente, pues se estará presentando bandas como Emptiness de Bruselas, la banda que mencionaba que es Beatles de Seattle, Revenge of Paroxysms de Ciudad de México, Sacrifice Ecstasy de Austin, Casmata de Ciudad de México y For Days of Funeral de Monterrey. Ujú. Entonces, será interesante poder acudir. Comparto un poco los precios para que más o menos se den una idea y ver si les alcanza o si no para empezar a juntar. Y pues la preventa está en 980 pesos, indica que es hasta agotar existencias, y el precio regular, que me imagino que va a ser hasta el día del evento, va a ser de 1,250 pesos mexicanos. Está Y bien. dicen, ajá, y justamente tienen aparte un regalo, porque dicen que para los primeros 250 accesos van a recibir un boleto físico conmemorativo, un kit de obsequio y opción de adquirir mercancía del evento a precio especial. Entonces, esto también es algo que creo que no se había visto y es algo que también los festivales creo que no han hecho. Entonces, va a estar bastante interesante y se va a realizar en Sangriento, por donde está es más bien en la ex fábrica de harina, cerca ahí Ujú. del Parque Bicentenario, si no mal recuerdo. Así es. Entonces, Ujú. es un foro, me parece que es un foro pequeño, Ujú. pero justamente eso le va a dar también ¿cómo se llama? Un ambiente bastante lúgubre y ad hoc justamente a las Ujú. bandas. Fíjate que yo me parece que tiende, ya me dirás yo si a lo mejor ando alucinando, ¿no? Pero tiende mucho como a este rollo muy under, ¿no? O sea, como regresarle esa mirada under a todo este mundo del metal, ¿no? Eh, como que contrasta, ¿no? Veníamos platicando, creo que fue la semana pasada, si no es que hace dos, tú hacías un comentario muy atinado, ¿no? De que últimamente ya se le ha dado mucha luz al metal en los eventos grandes, ¿no? Por ejemplo, al momento que estamos grabando este en vivo, domingo 26 de julio, se cumplen 2 años de la presentación de Gojira en los Los Juegos Juegos Olímpicos, Olímpicos. ¿no? En la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿no? Así Entonces, es. o sea, son como estas miradas, ¿no? Donde se exponencia el metal en eventos como ya de mayor audiencia, de mayor alcance, pero también se rescata esta cuestión, ¿no? Y me parece, pues también un rollo muy rico, no sé cómo decirlo, ¿no? Es que se rescate esta parte de, pues muy under, ¿no? Del metal, porque Así aparte es. sí, de las bandas que tú mencionaste, la verdad es, yo desconozco todas, ya me pondré a escucharlo obviamente porque sí me interesa,
aunque bueno, personalmente no podré asistir ese día porque yo estaré cubriendo el Viking Fest en La Marquesa, en el Estado de México. Ya también por ahí vendrán otras publicaciones, tanto del festival que está mencionándose Alder, como el otro festival que yo voy a estar cubriendo, ¿no? Entonces, pues se vienen, ahora sí que se vienen cositas, ¿no? Ya vienen varias cosas ahí que podemos estar pues viendo, atendiendo al final del día. Entonces ojalá que a la gente pues en esta variedad de cosas pues pueda asistir, ¿no? A estas cuestiones y pues poder compartir por acá las experiencias, ¿no? Entonces, he de decir que me sorprende que tú no conozcas a las bandas. Entonces, eso está bastante interesante. Ok, pues es que realmente, pues sí, mira, bien lo decía cuando hice el promocional de los festivales, justamente antes de Doom City y antes de Horrid Days había un festival que se llamaba Total Death. Entonces, este festival justamente respondía a este tipo de público, que era un festival donde las bandas eran totalmente under. O sea, es metal súper subterráneo, ¿no? Donde les comentaba que bandas como Deicide, Obituary, Possessed, Morbid Angel, en sus tiempos mozos, básicamente son bandas para niños, a comparación de las bandas que aquí se presentan, ¿no? De hecho, entonces, justamente ayer hablando con un amigo que me visitó, estábamos hablando de estas bandas y justamente estábamos hablando de que le comentaba sobre dos bandas, una que me parece que fue en la tercera edición del Candelabrum, que digo, no sé si a ti personalmente te ha pasado que igual, así como un Merciful Fate o como con Striper, que escuches una banda por primera vez en vivo que tal vez ni siquiera conocías ni de nombre y que te vuele la cabeza por completo, ¿no? Entonces, justamente una de estas bandas que es más del tipo de Total Death, Horrid Days o Doom City, que se llama Sedimentum, que los aventaron bastante temprano. Cuando tocaron, te lo juro que se escuchaba bastante denso, el pedo se escuchaba muy podrido. Entonces, me llamó bastante mi atención, ¿no? Y de igual forma lo disfruté más en vivo que en discos, porque los discos no son malos, pero en vivo sí traían un ambiente que era muy, muy denso, que era justamente esto que te aporta el Doom Death. Y justamente una de las bandas, bueno, hay dos bandas que personalmente me gustaron mucho de estos Total Death, que me gustaría que volvieran al país, y estoy hablando de Fundebrarum y de Interment. Entonces, estas dos bandas también tocan bastante potente y pues más o menos son el tipo de bandas a las que va dirigida este tipo de festivales. Entonces, aquí sí justamente tienes que ser demasiado pues demasiado true, por así decirlo, meterte demasiado en el pedo subterráneo como para conocer por lo menos a las bandas de nombre, porque sí realmente está muy cabrón. De hecho, en el Doom City de este año había una banda que yo quería ver porque igual desde que la escuché me voló la cabeza, y estoy hablando de Primitive Men, que justamente el pedo también está súper denso, está muy cabrón. Entonces ahí por si quieren escuchar metal denso, lento, pero no por eso aburrido, sino que sea muy brutal, entonces vayan para allá. Les puedo decir que inclusive estas bandas que hoy son populares dentro del mainstream, que muchas personas piensan que son brutales, como Slaughter to Prevail o Lorna Shore, se quedan cortísimos porque no se suenan muy artificial, no tienen esta esencia brutal que captura bandas como el Doom Death, que justamente aquí una de las bandas que también les comentaba, que es una banda de Dinamarca que está integrada solamente por mujeres, que porque también se juzga mucho, que se dice, ¿no?, que las bandas de mujeres normalmente no tienden a hacer buena música, y esta es una banda que demuestra totalmente lo contrario. Se llama Incumbent, y ya vinieron una vez a México, estuvieron en el último Hell and Heaven, que fue de hecho justamente, no recuerdo qué banda canceló y las trajeron. Justamente yo a ese Hell and Heaven fui única y exclusivamente por esa banda. Entonces, justamente esta es otra recomendación, y justamente por eso te digo, las bandas sí se me hacen, porque también tiene un rato que ya no ando tan metido, ¿no?
Ya nada más creo que la forma en la que conozco bandas nuevas o que no había escuchado es por un par de recomendaciones, pero me mantengo escuchando ya prácticamente lo mismo, porque Sí. sí es un poquillo difícil, ¿sabes? Ujú. Sí, sí, justo. Es que, bueno, a ver, en esta parte de las tareas que tenemos los diferentes integrantes de Metalebrios dentro del canal, pues yo me siento bastante contento con lo que, la sección que a mí me toca, porque diario me la paso escuchando música nueva, ¿no? No quiere decir que todo me termine gustando, pero pues obviamente para todos está el espacio, ¿no? Y por eso es que lo publicamos y demás. Pero sí, es que sí no es sencillo porque sí hay que dedicarle un ratito, ¿no? Y pues todas las actividades, nuestros trabajos, ¿no? Las cuestiones de la familia y todo, pues sí que hay que saber organizarse para ello, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, sí hay muy buenas propuestas, pero sí hay que rascarle bastantito, ¿no? Sí hay que estar ahí como dedicarse a buscar para llegar a ese tipo de materiales, ¿no? Y bueno, ya si les sirve, ahora sí que a modo de comercial, pues si les sirve la sección de Metal al Rojo Vivo, pues ahí la tienen a diario. Y algo curioso, para este lunes 27 no hay materiales, entonces esperemos el martes 28 a ver qué novedades nos trae el mundo del metal, ¿no? Entonces, ahora tú decías una cuestión muy, ¿cómo decirlo? Como muy importante, algo así muy detallado, porque sí, ahora el metalcore, el deathcore está y las combinaciones que llegan a hacer con estas últimas tendencias del metal, generalmente lo marcan como algo sí brutal, ¿no? Y a ver, sí suena agresivo. O sea, si tú buscas agresividad, ahí la vas a tener. O sea, ese es un hecho, ¿no? Sobre todo en el deathcore. Pero ya si hablamos de brutalidad y sonidos densos, sí, y tú y yo lo platicábamos junto con Muerte, junto con Valenzuela, la vez que andábamos por allá en Metepec, ¿no? Ya hace como medio año, un poquito más de medio año, y ya meternos en rollos de stoner, de doom, ¿no? De blacknet, death metal, sí ya son temas ya más oscuros, por así decirlo, ¿no? O incluso interpretar el atmospheric black metal también es un rollo de sí poner atención, ¿no? Porque sí son diversos elementos a considerar, ¿no? No es el clásico batacazo, el guitarrazo, no, o sea, tiene su chiste, ¿no? Y no quiero sonar mamador con esto, ¿no? Pero sí es algo que sí hay que saber apreciar, ¿no? De hecho, yo hablaba acerca de la sección de Metal al Rojo Vivo. Yo aprendí, a partir de esa sección, yo aprendí a apreciar más el atmospheric black metal, ¿no? O sea, yo sí ya venía escuchando música atmosférica, ¿no? Como lo hemos mencionado antes con Bardruna y demás temáticas. De hecho, yo llego a lo atmosférico por mi gusto, por la cultura vikinga, ¿no? Sin embargo, ya mezclando todo esto, investigando y demás, pues es donde uno aprende a apreciarlo mucho más, ¿no? Entonces, al menos de manera personal, a partir de apreciar el atmospheric black metal, que por cierto hay un saludo para Auca Orbux en Colombia y también a Torreón, ahí se me olvidó el nombre de nuestro amigo, pero que ya tuvimos, fue nuestro padrino en las entrevistas en Metalebrios, pues ellos hacen este tipo de contenido, ¿no? Entonces, pues a partir de apreciar ese género, es como ya comienzo a consumir incluso más de Doom y Stoner, ¿no? Que de hecho fue lo que nos aperturó la plática que tuvimos en aquel momento, de lo que estoy hablando acá, ¿no? Entonces, sí, la verdad, vayan a checarlo. El metal no solo se queda en el thrash metal, en el heavy metal, en el black y en el death. No, o sea, hay mucho más camino por recorrer, pero sí es darse un tiempo para investigar, para ahondar en este tipo de situaciones, para ir conociendo, ¿no? Y decías, al menos para ir conociendo las de nombre, ¿no? Para ir identificando los rollos por ahí, ¿no? Entonces, y pues ya sumando a esta parte de las experiencias, una banda más que también me voló la cabeza en vivo fue Evoken, cuando pudimos verlos en Candelabrum, en la primera edición. Un sonido muy pesado, muy denso, y pesado, vuelvo a repetirlo, no en el aspecto de brutalidad y agresividad, sino esa densidad como muy técnica, por así decirlo, ¿no? Siente.
Sí, sí, rebota acá machín. Sí, Bueno, de hecho, entonces, bueno, perdón, no, dale, dale. justamente este tipo de subgéneros, este tipo de bandas, sí, va a sonar hasta un poco extraño, pero sí, o sea, se siente de verdad cuando está denso, cuando está pesado. Entonces, por ejemplo, inclusive hasta con bandas como Pentagram, que son bastante oscuras, que no son. De hecho, esta banda ni siquiera es agresiva, no tiene guturales ni nada, pero también se siente pesada. Y lo pude reafirmar la última vez que vinieron, que de hecho este año también van a venir, Ujú. pero el año pasado que vinieron justamente también había riffs que se sentían, pero bastante pesados, ¿eh? Sí. Entonces, yo le llamo, se siente rico porque hasta disfrutas eso, esos riffs, ¿no? Son no solo mateables, sino hasta es que es una sensación totalmente indescriptible. To- Creo que lo tendrían que vivir para poder entenderlo. Ujú. Sí, es que es algo que yo sé que estamos sonando bien payasos con lo que estamos diciendo, pero sí es algo que pues te recorre el cuerpo al final del día. O sea, sí es una manera diferente de disfrutar el metal, la música como tal, ¿no? Sí ya te lleva a unos aspectos ya más profundos, por así decirlo, ¿no? Por ahí, Fer Flores, ¿qué tal? Saludos, qué bueno verte por acá. Entonces, pues sí, hablando del Doom, del Stoner y todo esto que viene, estas combinaciones, estas mezclas que vienen por ahí, échenles un vistazo y ya por allá no, por aquí nos comentan qué tal, qué les pareció y si a lo mejor hay un aporte que nosotros estamos dejando pasar, pues bienvenido. Adelante. Sí. ¿No? Escuchen estas bandas y recomiendan algunas otras o Sí, qué les parecieron, si no las conocían y después de esto las escucharon, ya los estaremos leyendo en comentarios. así es, muy bien. Perfecto, pues pasamos a la siguiente. Es una noticia pues un tanto triste nuevamente dentro del mundo del rock, del metal y en este caso directamente en el punk. Hay una banda estadounidense, L7, hablando de bandas hechas por mujeres, ¿no? L7 es una banda de punk, ya de antaño, ya son mujeres ya mayores, ¿no? En este rollo. Sin, sin miedo a equivocarme, pues yo creo que fueron de las primeras, ¿no? En tener este género en Estados Unidos y justamente esta revolución siendo puras mujeres, ¿no? Pues bueno, una de sus integrantes, Jennifer Finch, falleció también el 20 de julio, perdón, el 18 de julio a los 59 años. A pesar de que ella fallece la semana anterior, pues bueno, eh, la manera, bueno, cuando lo hacen público fue hasta el 20, ¿no? de julio. Eh, Esto días, o sea, ella fallece días después de que recibe la noticia que tenía un cáncer bastante agresivo. Eh, por ahí algo que leí, creo que tenía que ver algo a nivel cerebral, ¿no? Entonces, de hecho, incluso se había creado una campaña para generar pues, ingresos para poder apoyarla. Y esto tiene una mezcla de emociones como muy importante en este rollo, porque se había ya anunciado la gira de L7. Obviamente Jennifer Finch no iba a estar, ¿no? No recuerdo con quién habían pactado para que supliera su participación. Y justamente también parte, hasta donde tengo entendido, parte de la misma gira iba a ir destinada para poder recaudar fondos para ayudarle con su tratamiento, ¿no? Lamentablemente, pues llega su deceso, su fallecimiento, el 18, como les decía, y bueno, la banda L7 sigue para adelante con la gira. Y pues bueno, ahora ya toma más una gira de tributo, ¿no? A Jennifer Finch, ¿no? En esta situación de respeto. Y les digo, todo fue casi como muy rápido. Tenía unos días de haber recibido el diagnóstico. Se anuncia la gira, o sea, fue toda la combinación. Y bueno, se llega lamentablemente a este punto y ahora ya vamos a ver qué trae por ahí la gira con L7, ¿no? Tras Ya. el fallecimiento de Jennifer Finch. No sé si tú habías visto o leído algo por ahí de esto. No, realmente fíjate que no, casi no estoy dentro del punk, pero mira, ahí por ahí Fernando Flores dice, ustedes sí entienden la fucking vibra y
pues sí. Y retomando el tema, no, fíjate que no, me parece que por ahí tal vez llegué a ver el logo de la banda, pero como tal no estoy tan metido en el punk. Sí lo escucho, pero creo que voy más para lo que es el T-Beat, más de este subgénero que creó Discharge, pero no realmente desconocí eso y digo, qué trágico, ¿no? De hecho, esto que mencionas justamente me hace recordar a justamente dos casos del metal que pasaron. Lo que le pasó a ella fue algo muy parecido a lo que le pasó a Lemmy, que le diagnosticaron cáncer y justamente murió prácticamente a los días. Y justamente lo de hacer esta campaña de recaudación de fondos, que justamente pasó por allá de los 90s, cuando a Chuck Schuldiner justamente también tuvo una cuestión de cáncer en el cerebro, me parece, y que justamente aquí también al mismo tiempo, no sé si sabías, pero también Chuck Billy también le dio cáncer, y justamente la campaña se hizo para apoyar a los dos. Afortunadamente Chuck salió adelante, Chuck Billy, pero Schuldiner pues no mudo. Entonces me recordó justamente estos dos casos, ¿sabes? Sí. De hecho, sí, lo de Lemmy, si no mal recuerdo, fue un 26 de diciembre que se anuncia que 24. Tiene cáncer. ¿No? ¿24? Cuando muere cuando lo diagnostican fue el 26. O sea, no, fue... murió. No, cierto. 26 y él fallece el 28 de diciembre. ¿No? Entonces, que de hecho todos creíamos que era de estas bromas. Que se hacen por el Día de los Inocentes, ¿no? Y demás. Pero no, sí fue en serio, ¿no? Entonces, sí, justamente esta cuestión. Y digo, a lo mejor no quiero que suene muy forzado, pero pues también, como lo de Ozzy Osbourne, ¿no? O sea, que ya se sabía que el buen Ozzy pues ya la estaba pasando bastante mal. Y se hace el concierto, se anuncia, se lleva a cabo y también tuvo que ver con recaudación de fondos, etcétera. Y bueno, pues ya la historia ya la hemos platicado todo este mes, ¿no? Acerca de. Entonces, digo, hago el comentario no de una manera o a fuerza meter el tema de Ozzy, pero pues son estas coincidencias que quedan, ¿no? De hecho, también, se me volvió a olvidar el nombre, del quien fuera el vocalista de Entombed, ¿no? Lars. Justamente. Justamente de él también cuando se descubre que tiene cáncer, su diagnóstico de cáncer, ya de una manera bastante complicada, ¿no? Y también se generó una campaña, ¿no? Para recaudar fondos para apoyarlo. Sí duró un tiempo, pero el deterioro fue también muy acelerado y hasta que terminó perdiendo la vida, ¿no? Entonces, sí, creo que encontramos una relación muy importante en el metal, en el rock, en el metal y en las variantes, ¿no? Porque en este caso estamos hablando de punk. Donde tiende a esto, ¿no? La verdad desconozco en otros géneros, ¿no? Hablando del pop o cosas por el estilo. Porque al menos, bueno, yo no he tenido la oportunidad de ver campañas así. Pero estando inmersos dentro del mundo del metal, sí hay como varias, ¿no? O sea, varias campañas que cuando alguien anda mal, pues como que salen todos a apoyar, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues bueno, aquí tenemos esta noticia bastante complicada, triste, ¿no? Y pues esperemos que nadie pase por eso, pero pues bueno, ya si en algún momento sucede, pues que se lleve de la mejor manera posible, por muy trillado que suene esto, ¿no? Sí. De hecho, es demasiado triste. De hecho, justamente hablando de esta enfermedad, justamente también pasó con Thomas Lindbergh, pero básicamente no lo quisieron anunciar hasta que pues el cáncer ya estaba muy avanzado y pues no pudo salir de eso. Él tenía, me parece, cáncer en la boca, entonces, que aquí también pasó algo un poquito parecido, no fue tanto. Aquí, por ejemplo, con At the Gates, en lugar de hacer como tal una gira tributo, el último disco que sacaron, que me parece que se publicó este año, justamente es más en memoria a Thomas Lindbergh. De hecho, si lo escuchas, sí se escucha un poco nostálgico, porque sí recuerdo también esos buenos tiempos de los buenos tiempos de At the Gates. Entonces es un álbum bastante bueno.
ahí también para que lo vayan a escuchar. En este momento no recuerdo el nombre, pero es el último que sacó At the Gates. Entonces, pues ahí, así las cosas. Hasta con recomendación ahí va la noticia. Sí. Y bueno, pasamos a otra noticia. Justamente quiero tocar una que se me pasó. Justamente esto pasó el 7 de julio, entonces ya tiene bastantito. Hace 2 semanas. Pero es importante, exacto. Entonces, y va justamente con la playera. Estoy hablando de que por fin se liberó. Digo, ya se me había hecho raro que no hubieran lanzado el cartel del Build for Speed. Era un hecho que se iba a hacer porque justamente al término de la edición pasada, que justamente fue de la playera que tengo, se lanzó el boleto en preventa sin saber qué bandas, ¿no? Por ahí había o se rumoraba que iba a estar Cruel Force o Hell Reaper. Entonces, no, lamentablemente no. Y este cartel también está interesante. De hecho, el festival está más dirigido a lo que es el speed metal como tal, en sus diferentes variantes, ¿no? Entonces, este año la banda estelar o el headliner va a ser Sanctuary, que es una muy buena banda, Hellstar y Solicitor. Entonces, ahí por si no las conocen, vayan a escucharlas. Suenan un poco a ese metal viejo, pero no porque sea metal viejo significa que sea malo. Es un metal bastante clásico, bastante rápido. Entonces, escúchenlos. Personalmente, a comparación de las 2 ediciones anteriores, no me llama tanto la atención, pero no por eso significa que sea un mal cartel, ¿no? De hecho, la primera edición de este Build for Speed, tuvo como headliner a Exciter y como digamos que teloneras, por así decirlo, tuvo a Bat y tuvo a Omen, que también son 2 bandotas que les recomiendo demasiado. Y el año pasado, que fue bastante interesante, la banda principal o el headliner fue Razor, que ese también es un concierto, me voló la cabeza. Estuvo Nasty Savage, estuvo Night Cobra y la banda justamente local, que es Star Force, que justamente es una banda que también, a pesar de ser una banda bastante nueva, siguen conservando esa esencia heavy, esa esencia old school. Entonces, vayan a escucharlos. Justamente son bandas bastante buenas. Y bueno, ahí nos dicen si en los comentarios si ya habían conocido este festival, porque este festival también va dirigido a otro tipo de nicho. Entonces, justamente no sé si ya conocían el festival o les interesa, pues escuchen a las bandas y les aseguro, si realmente les gusta el metal oldie, no los va a decepcionar. Entonces, pues ahí está la recomendación. No, sí, justamente, por ejemplo, yo a Razor los conocí, si no mal recuerdo, son ingleses, ¿no? Entonces. No, son de Canadá. Cierto, sí. Gran Bretaña. No, el Reino Unido, ¿no? Es cuando ya componen a Australia, Nueva Zelanda, Canadá y anexas, ¿no? No, justamente yo conocí a Razor por justamente haciendo la cápsula o las cápsulas de Metal al Rojo Vivo, ¿no? Y la verdad es que sí traen un heavy muy, muy potente, pero sí, como dices, es esa vieja escuela del heavy, ¿no? Entonces sí, la verdad es que. Pero. Razor es trash. Entonces los estoy confundiendo con una banda porque si no mal recuerdo, el último disco es como un paisaje campirano y de hecho es una bota con una espuela. Entonces, y digo, porque se me quedó muy grabado todo ese rollo, ¿no? Y pues bueno, todo ese rollo. Lo voy a investigar y lo voy a traer el próximo programa, porque sí, si ya estoy cruzando cables, pues me prefiero callarme el hocico. ¿No? Entonces, para no estarla regando por acá. ¿No? Es que fíjate que Razor, hay algo bastante curioso con Razor. Razor es de estas bandas que tuvieron una mala gestión y que pudieron haber sido más grandes, pero por cuestiones tanto ajenas como no ajenas, no. De hecho, voy a meter ahí un pequeño, me parece que se llama Wolf, la banda. Esta sí me parece que es de Inglaterra. Es una banda de heavy. Es una banda que tenía potencial, pero pues por no tener justamente el dinero ni tener los medios publicitarios se quedaron. Entonces, su disco como tal nunca salió mientras la banda estuvo activa.
al final como no pegaron se separan, toman trabajos normales y justamente años después de este pedo, la disquera con la que habían grabado este disco hicieron una recopilación de todo el material que habían grabado y lo lanzaron como un único disco. Entonces, pues básicamente digamos que es un disco que en teoría es una recopilación de todo lo que habían grabado que no tendría que ser como tal así. Entonces, pues justamente escúchenlo, se llaman Wolf, es un heavy muy, muy clásico. Y Razor es thrash. De hecho, a Razor le pasó muy parecido. Y Razor sí sacó un disco, me parece que bueno, fue reciente. Para no errarle, fue reciente, pero tenían bastante tiempo de inactividad, alrededor de 20 años. Entonces, aquí lo que pasa con Razor es que justamente se quieren inclinar hacia algo más comercial y empiezan a tener como que algunos detalles. Y pues, en teoría, como tal, lo que pasa es que uno de los discos que marca como tal, digamos así, el declive de Razor es por la portada tan controversial que a ver si ahorita la encuentro y se las muestro, que pues es un disco bueno, pero la portada sí no te convence. Pero justamente, no la encuentro. Mira, de hecho, para que no los confundas, el logo de Razor literalmente trae una navaja. Entonces, justamente es eso. Y el disco de Razor que marcó, digamos que el declive porque no era atractivo, es uno donde me parece que es ¿cómo se llama? Es como un avión chocando contra unos edificios, algo así, tipo 9/11. Pero, a ver, da un momento y lo busco. Vamos a guiarnos por esto. Y justamente hay un álbum que se llama Violent Restitution, que fue como que también uno de los álbums que marcaron el regreso glorioso de la banda, ¿sabes? Entonces justamente ahí ese álbum sí está bastante pesado, ¿no? Sí se los recomiendo totalmente a esta. El álbum que dices es el Decibels. Sí, si te das cuenta, tiene una portada que no te dan ganas de escucharlo. Se ve muy, el disco es bueno. Se ve muy de tianguis, de la portada de pongo esta imagen. Así se ve. O sea, ya, no, ¿sí? Si la buscan, ahí ya la encontrarán esta parte, ¿no? Y no sé si ya viste, pero su último disco es del 2022. Te digo que justamente, pues justamente lo lanzan casi al término de pandemia y se llama Cycle of Contempt, que también es bueno. De hecho, marca justamente del regreso, digamos que triunfal de Razor después de esta justamente mala jugada que hicieron, porque el Decibels justamente se creía que era como que el último, y de hecho justamente Razor es una banda que yo conozco, me parece que hace como 10 años también, y también era de las bandas que tenía una ilusión bastante grande de verlos. Y Build for Speed estuvo, pero brutal. No sé, pero le recomendaría que no se pusieran no se alcoholicen tanto en los conciertos, pues que luego se acuerdan. Pues lamentablemente me ganó, ¿no? Me alcoholicé de más. Y ese no fue el problema es que no recuerdo casi nada del concierto, ¿sabes? Qué desgracia. Y me pesa porque no recuerdo nada de Razor ni de Nasty Savage, que eran de las dos bandas por las que había ido, había comprado ese boleto. Sí. Y después leí una nota de cómo se había puesto el concierto y ahí fue cuando dije de fuck, no debí de haber hecho eso. Porque te estoy hablando de que literalmente estuvo muy cabrón. El festival se hizo en el lobby del Volador, que es el área pequeña, donde están los baños y donde venden la merch y está la barra. Entonces, no sé si han ido al Circo Volador, pero normalmente me parece que ese lugar está hecho más o menos como para 500 personas. No es muy grande y desde donde estés tienes... 800, si no mal recuerdo, pero ahorita investigamos. Bueno, te puedo decir que el mosh estuvo tan brutal que justamente dicen
que te digo, no lo recuerdo, que de los botes de basura que andan ahí, andaban volando por todos lados. Entonces se puso chido. No, estuvo bastante. De hecho, justamente al vocalista de Nasty Savage, que es Ronnie, el performance de él literalmente es vestirse como tipo Sado con máscara de látex y este pedo. Y hay un punto en donde él saca una televisión de estas que son antiguas como de bulbos, de esas pesadotas, y la empieza a aventar y la empieza a pegarse con el pecho. Entonces, en un mal movimiento, con una esquina se abre la ceja. Pero pues no paró, o sea, él siguió sangrando y siguió, entonces eso todavía se puso más brutal. Te digo, ese concierto es de esos que me hubiera encantado no alcoholizarme, porque sí, fue brutal. Por ahí está a ver si encuentro la nota y ahorita les leo de rápido más o menos este pedo, porque de verdad, en serio, fue bastante interesante. Mientras, si quieres, continuamos con la siguiente, en lo que busco esto. Sí, de hecho, bueno, también nada más para cerrar el dato, justamente el espacio del lobby del Circo Volador, o también conocida como la Catedral del Metal en la Ciudad de México, tiene una capacidad de 600 a 800 personas, entonces, sí estuvo bastantito ahí cargadito entonces, con todo este rollo, y luego con ese ambiente... una brutalidad total, ¿no? Sí. Y bueno, la siguiente noticia que traigo, pues nuevamente tiene que ver con un robo. Hace 3 semanas platicábamos que a 2 bandas les habían robado su equipo, ¿no? Mientras estaban en esta zona de festivales, si no mal recuerdo, creo que fue en España en aquel momento, ¿no? Y en esta ocasión fue a la banda Attack Attack. Esto sucedió el 23 de julio, ¿no? Aquí, bueno, fue diferente porque hay bandas, o al menos hasta donde yo sé, así es como una costumbre en Estados Unidos, oye, y en Europa, que tienen como accesorias, por así decirlo, o como tipo, sí que hacen accesorios como tipo bodegas, y es donde tienen sus materiales, ¿no? Ahí guardan ya sea instrumentos o material discográfico, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que decida cada quien. Y resulta que alguien o algunos entraron, rompieron los candados y de esta bodega esta unidad de almacenamiento, pues se llevaron diferentes materiales. Sin embargo, llama la atención, y esa es la peculiaridad de esta noticia, ¿no? Que no fue como un robo de todo, sino que fueron como cuestiones más específicas. Ya no encontré más información, pero al parecer se deja entrever que lo que se robaron, o lo que le robaron a esta banda, fue como material discográfico, o sea, y no me refiero ya a los álbumes, ¿no?, ya editados, sino más bien material que estaría por salir, ¿no? Hasta lo que tengo leído, o sea, que fue como algo muy específico, porque había otras cuestiones que, si lo quieren ver por valor monetario, pues había ahí instrumentos, había diferentes tipos de aditamentos que utilizan las bandas pues para la edición de sus materiales, ¿no? Y estos no los robaron, ahí se quedaron. Entonces es donde llama la atención que sí fue algo como ya muy específico, como ya a materiales como ya directos, ¿no? Entonces, pues vamos a ver a dónde para esto, porque si ya es como los demos, los previos de un nuevo material, pues sí entra como en una cuestión ya más complicada, ¿no? Y no sé si alguien a lo mejor después publica un material que la banda diga que suena como ellos, pues sí van a tener manera de respaldarlo, y la otra banda también manera de ver cómo, ¿no? Porque si esto sí nos puede dar, ahí sí como tal, y haciéndole honor al título de esta sección, un chismesote, ahí sí, ¿no? Entonces vamos a ver cómo sigue esto. Me comprometo a investigar un poquito más de esta cuestión, porque sí, la información estaba como un poco difusa, no sé si sea el concepto para esto, pero sí, algo que era como la constante era que habiendo ahí materiales de un valor monetario
mayor, grande, pues ahí se quedó, ¿no? Entonces, sí tendría que ser alguien que conoce a la banda como tal, ¿no? Entonces, eso también le da otra perspectiva a esta investigación que se vaya a realizar, ¿no? Entonces, pues es un hecho lamentable también esto, ¿no? El robar ya sea los objetos, robar esta cuestión de propiedad intelectual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya, como lo dije hace un momento, vamos a ver cómo va avanzando esto, ¿no? ¿Cómo ves estas cuestiones que se han visto con las bandas acerca de los robos, vaya? Está complicado, ¿sabes? Porque a veces es por descuido, como dices bien, puede ser una persona que a veces conozca la banda. De hecho, fíjate que no es raro hasta eso, ¿eh? Por ejemplo, te puedo comentar que he conocido un par de casillos donde igual suele pasar esto. Mencionábamos lo de, por ejemplo, la guitarra de Tony Iommi, lo de justamente, pues varias cosas. De hecho, también le pasó en un tour a el ex guitarrista de Midnight, que me parece que fue el que nosotros vimos en Candelabrum, que ahorita me parece que ya no es el mismo. También le robaron su guitarra. Justamente esto también fue peculiar porque nunca supe si la encontraron o no, pero aquí lo peculiar es que era una guitarra única porque era una guitarra que él se había mandado a hacer. Entonces tenía, o sea, evidentemente no podía haber otra, ¿no? Si veías a alguien con una guitarra igual, pues no era una réplica, era la guitarra Era la guitarra, ¿no? La guitarra, sí. Exacto. Entonces, también me ha pasado, bueno, he visto que justamente en la escena local a veces también se roban inclusive los instrumentos en medio en pleno toquín, ¿no? Cosillas así. Sí. Entonces, si te pones a analizar este pedo, pues está muy cabrón, ¿no? Y ya, como dices, hablando en cuestión de materiales, pues sí está un poquillo más difícil porque si no se tiene como que la copia o el respaldo, ¿no? El respaldo de esto, pues muchas veces como son canciones nuevas, a veces muy probablemente el resultado, por más que lo vuelvas a regrabar, ya no es el mismo. No. Además de que justamente hay bandas que no tienen como tal la capacidad económica como para volver a mandar a hacer o a grabar los lotes, ¿no? Porque igual el producir el material tampoco es nada barato. Entonces, justamente esto también ya pues es una complicación. Pero pues, ¿qué se le va a hacer, no? Así son las cosas. En todos lados se cuecen habas, ¿no? La verdad, es un detalle muy, muy, muy complejo porque sí, o sea, ya si nos vamos a esta parte de la propiedad intelectual, es que, ¿cómo decirlo? O sea, le das en la torre a la esencia de la banda, ¿no? Y sus nuevos materiales, etcétera. Ojalá que no sea el caso. O sea, la verdad es que no estaría chido porque detrás de ello hay, o sea, lo vimos en la entrevista que tuvimos a bien tener con Javier Rust. Un saludo a nuestro amigo hasta Estados Unidos, ¿no? Síganlo, es un productor musical de origen peruano, pero él radica en Estados Unidos. Y él realmente, la entrevista duró 3 horas, ¿no? O sea, y la verdad es que nos dio muchos detalles de lo que hay en una producción, detrás de una producción, ¿no? Entonces, al momento que leí esta noticia, pues me llevó a la entrevista, a la plática que tuvimos con Yahvé, porque, o sea, ya cuando nosotros vemos un producto terminado, o sea, ya cuando lo consumimos, de que ya vemos en alguna plataforma, si lo compramos de manera física, o sea, es un mundo de trabajo y de inversión, ¿no? O sea, también lo que viven las mismas bandas para lograr que un estudio los grabe, los edite y los masterice y después publicar el material. O sea, es un relajo enorme, ¿no? Entonces, por eso sí quise traer esta noticia, esperando ojalá que esto ya no suceda, ¿no? Y menos a esta escala, me refiero de la propiedad intelectual, porque, híjole, o sea, sí le das en la torre al músico, ¿no? O sea, sí, de hecho. Sí, como tal. Entonces, pues ojalá que no sea la propiedad intelectual y ojalá que puedan recuperar lo robado y quien tenga que pagar que le caiga todo el peso de la ley, ¿no? Como tiene que ser.
pero sí estamos hablando de una cuestión bastante compleja, ¿no? Entonces, pues, si hay alguna novedad, pues ya también la estaremos, perdón, mencionando por acá, ¿no? Sí, Muy de bien. hecho, se está Muy moviendo. bien. Ya veremos. Ojalá traigamos mejores noticias. Sí, de hecho. Bueno, mira, justamente aquí, pues vamos a anunciar ahora respecto, ya no tengo otras noticias más que anunciar justamente las giras de algunas bandas que van a volver a Ujú. tocar México, y ya lo comentaba, ¿no? Justamente una de las bandas que tampoco se esperaba, que bueno, para mí sí fue una sorpresa, ¿no? Y es, Ujú. hablamos de The Grape, el regreso de Grape a México Sí. justamente después de todo lo que engloba a lo que es Grape, porque bueno, por si no lo sabían, justamente Grape es una banda que no se había podido presentar en México porque cancelaba a la mera hora, y se pudo presentar en San Luis Metal Fest. De hecho, era Ujú. una de las bandas de las que se dudaba que si se iba o no a presentar, ¿no? Sí. Entonces se empezaron a callar bocas justamente cuando empezaron a subir las fotos de que ya estaban aquí en México en el aeropuerto, y posteriormente pues no se sabía si se iba a subir o no, ¿no? A tocar, que justamente por ahí, no sé si recuerdas que nos corrieron un chismecillo de que por poco y no salen a tocar porque estaban haciendo berrinche, no sé cómo estuvo bien la onda, Sí. pero por poco y no salen a tocar, ¿no? Sí, de hecho, pues, estando ahí en cierta zona donde uno se puede meter platicando con la gente, ¿no? Sí. Resulta que ya, o sea, ya estando la banda ya lista, ya nada más era subir al escenario, o sea, estaban ahí, ya con todo Sí, montado en el escenario, todo, o sea, todo ya estaba, y estuvieron a nada, nada, aún no sabemos por qué, bueno, al menos la persona que nos platicó ya no nos dio ese detalle y se respeta, ¿no? Porque es su información, ¿no? Una persona que lleva un mundo de años más que nosotros en esta parte de la en el divulgación medio. del metal, ¿no? En el medio justamente. Eh, eh, pues esta persona nos platicó que ya estando ahí, no se iban a subir. O sea, no desconocemos qué era el reclamo que tenían por ahí, cuál era el disgusto, por así decirlo, que y se iba a repetir la historia, ¿no? De, Grave no va a tocar, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco, ellos iban a estar en la primera edición del Candelabrum, ¿no? Sí, y No, fue, no, fue fue, Void, me ¿no? En parece esa que... ocasión fue Void, ¿no? O una banda, mm, no me acuerdo, es que no me acuerdo quién canceló también, que era como de puta, yo iba por ellos, ¿no? Y muchos, o sea, mucha mm, gente. Digo, al final el festival respondió muy bien, ¿no? Pero bueno, al caso, Grave fue una banda que constantemente cancelaba, ¿no? En sus shows en México, y estaba la zozobra, ¿no? De si ya se van a presentar o no. Y pues bueno, al final sí se subieron incompletos, hay que decirlo, no subió toda la banda, pero se presentaron, ¿no? Entonces ahora tenemos esta nueva oportunidad de ver a Grave. La verdad es que se montaron un show bastante rico, estuvo delicioso, quienes tuvimos la oportunidad de verlos ahí en San Luis Potosí, en el San Luis Metal Fest. Eh, Ojalá que se mantenga esta línea y que se puedan presentar, porque la verdad es una banda que vale completamente, no la pena, el esfuerzo de pagar para verlos, ¿no? O sea, sí, sí es una muy buena banda. Ojalá que no se presente una cancelación o que siga surgiendo esta cuestión, porque la verdad es que son muy buenos músicos, ¿no? De hecho, nos sorprendió que después el bajista se bajara y conviviera un rato con el público, ¿no? Entonces, eso todavía avivó como más lo chido de que hayan estado, ¿no? Que sí se hayan presentado. Entonces, como dices, pues ahí callando bocas, ¿no? Al final de cuentas, porque sí, realmente eran como los comentarios entre la gente y entre nosotros mismos, casi casi era de apuesta de si se suben o no se suben. Entonces, pues afortunadamente sí, sí se tuvo la oportunidad y pues ojalá que ahora con esta nueva fecha que anunciaron, pues sí se hagan presentes y quienes tengan la oportunidad, disfrútenlo a tope. La verdad es que no se van a arrepentir de verlos en vivo. sí, justo. Y bueno, ya revisando, no lo recordaba, pero sí, justo como mencionas, Grape iba a estar en la primera edición.
No andaba tan perdido. Cancelaron y después esta es la que yo recordaba, en la segunda edición lo pospusieron para que se presentara, pero de igual forma no Cancelaron. llegaron. Exacto, y ahí fue un día antes. Sí, 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 Fue un sí. día Ya antes. ya estaban aquí, ya según era que ya iban a estar por acá, ¿no? Que ya iban a salir hacia acá, ¿no? Ajá, Era y no salieron. y no salieron. Sí, entonces, bueno, me refiero a que iban a volar hacia México, ¿no? Y, o sea, esa fue como la última noticia y ya al final fue, no van, no se presentan. Siempre no. Ajá. Que justamente en este segundo Candelabrum también justamente hay otra banda que se dice que tienen la misma fama de Grave de cancelar a la mera hora, que tampoco se presentaron. Y estoy hablando de Agent Steel, que justamente era otra banda que también quería ver y que pues desafortunadamente no se pudo hacer. Entonces, como bien lo decías, pues esperemos que sigan por la línea y que se puedan presentar, porque si no, pues bueno, los únicos que rompieron la maldición de sí presentarse cuando los anunciaron fue San Luis Metal Fest y seguirían con la misma racha de si no los viste, pues ni modo. Ya te los perdiste. Sí, justo. Y como bien lo dices, es de estas bandas que igual es brutal. Les digo, también recordemos que Grape forma parte de lo que se le llama el Big Four sueco del death metal. Entonces, justamente otra de las bandas que mencionamos hace un momento, que es Entomb, también es parte de este Big Four. Entonces, así como existe el Big Four del thrash, también existe el Big Four del death metal, y al igual que está el Big Four gringo y el Big Four europeo, también en el death metal lo tienen, ¿no? Y por ejemplo, en el Big Four del death metal de Gringolandia, se centra más en la escena de lo que es Florida. Entonces estamos hablando de 4 bandas que fueron, si no pues sí las pioneras, pero también fueron como que las más populares. Y estamos hablando de Death, de Possessed, de Morbid Angel y de Obituary. Esas fueron las bandas que realmente conforman el Big Four del death metal de ¿cómo se llama? Del gringo. Y por la parte sueca tenemos, aparte de las que ya les mencioné, que es Entomb y Grape, tenemos a Dismember y tenemos a Unleashed. Ese es el Big Four sueco. Entonces, son bandas que pues tocan bastante bien. Digo, lamentablemente, la única que ya no está activa y que se separaron fue Entomb, que de hecho Lars traía un proyecto de Entomb, pero era Entomb IT, que era After the Death. Entonces, no era como tal Entomb, solamente era pues Lars haciéndole, digamos que un tributo a su banda. Lo mismo que pasó con lo mismo que hizo Tom G. Warrior, haciendo tributo a Hellhammer y haciendo tributo a Celtic Frost con la banda Tripticon. Entonces, pues es muy parecido, ¿no? Igual, pues son bandas que se caracterizan por tener, le llaman el sonido de la motosierra. Entonces, porque sí suena bastante, ahora sí que suena muy filoso, los riffs de ese Death sí suenan bastante filoso. Y aparte también suena un poco cavernoso, hablando en cuestiones de bandas como Entomb o Grape, porque lo que es Dismember sí es más como del sonido de tipo motosierra, que de hecho justamente en Candelabrum va a tocar una banda, me parece que es el segundo día, el domingo, que ya más adelante, tal vez en los próximos programas hablemos más de esto. Es una banda que se llama Leak, que tampoco pensé que iba a poder ver pronto, que de hecho es bastante interesante y suenan un chingo a Dismember, pero de una forma diferente. Entonces, igual ahí escúchenlos. Es una propuesta bastante interesante, ¿sabes? Muy bien, muy bien. Pues bueno, ya también aquí anunciando que estarás en Candelabrum, estarás cubriendo este festival. Entonces, para quienes ubiquen a Sealder, pues acérquense a saludar, compartan por ahí con él estas cuestiones que ustedes, las impresiones que tienen de todo el material que compartimos con ustedes, que siempre estamos ahí preparando, ¿no? Y a veces a tumbos, pero sale. Entonces, pues ya igual Sealder próximamente nos traerá más información al respecto de Candelabrum, ya que se acerca. Yo les traeré algo acerca más del Viking Fest, para quien todavía no lo conoce, etcétera. Entonces, se vienen
cosas interesantes. También en agosto tenemos la cobertura de 2 conciertos más. El 15 de agosto tenemos la cobertura de el regreso a los escenarios de Fabiola Simac, una artista de rock progresivo en la Ciudad de México, ¿no? Un saludo, Fabi. Quien estará compartiendo escenario junto con otra cantante, otra propuesta dentro del rock metal en México que se llama Lina Stoner. Y el 21 de agosto estaremos en el Hendrix de Azcapotzalco cubriendo el evento de Erev Altor, esta banda sueca. Entonces va a estar interesante. Ya se viene más bien la época de conciertos y festivales en México, entonces se vienen cosas bastante interesantes por ahí. Por ahí hay unos festivales que quisiéramos asistir, que quisiéramos ver la oportunidad de poder cubrirlos. El Brutal Metal Fest, ¿no? Por ahí también al norte del Estado de México, ya dándole con Hidalgo. Entonces hay varios eventos por ahí. Por favor, si ustedes conocen otro tipo de eventos, festivales, presentaciones, háganosla llegar, por favor, para que, pues, si bien a lo mejor no podemos presentarnos con ustedes, pero sí para darle eco, ¿no? Y que poco a poco la escena vaya creciendo o vaya focalizando su atención hacia estos eventos, ¿no? Entonces, por ahí también, Sealder, al principio del programa, pues estábamos hablando del Doom, bueno, la combinación del Doom City y el After Horror Days, ¿no? Entonces, ya nos habló acerca de las bandas. Entonces, vamos ya con más cosillas por ahí. Por ejemplo, también el 25 de julio, a lo que es la grabación de este video, o sea, ayer, Jerry Dimebag, nuestro fotógrafo, tuvo la cobertura de la presentación de Ana Fiori en Ciudad de México, en el Fokker Room. Justamente también tuvieron la participación bandas como Cicuta desde Tijuana, ¿no? Que ellos vienen desde Tijuana a presentarse acá. Y también de acá de Ciudad Satélite estuvo Velvet Darkness, que ya por ahí tenemos una entrevista con ellos también ahí publicada, de la vez que se canceló la presentación de su nuevo material debido a la lluvia. Pero bueno, también es un evento que está ahí puesto, que ya cuando se tenga la agenda nuevamente de este evento, también estaremos cubriéndolo y trayendo aquí para ustedes, ¿no? Ya se viene mayor actividad en ese sentido para todas estas cuestiones de los eventos de metal, de rock en México. Entonces, pues, vamos, estén atentos a todas las redes justamente para ello, ¿no? Entonces, Sealder, no sé si tengas alguna otra noticia, alguna otra nota para compartir con la gente. Sí, de hecho, justamente, mira, ahorita en este momento también se está llevando un festival en Toluca que no sé qué tan nuevo sea, pero se lleva a cabo en San Cristóbal, que se llama Huizache Metal Fest, que de hecho están tocando ahí 2 bandas que también son muy amigos. Estamos hablando de Warkill, que tocan thrash metal, e Incali, que son de Lerma, que ellos tocan más como... se supone que es más como un blacknet, pero pues tiene por ahí toques de como Mellow Death también. Entonces igual vayan a tocarlos. Y de las bandas pues principales está Profanator, que es un buen thrash. De hecho los quería ver, pero pues bueno, teníamos que hacer el live, entonces no podíamos hacer las dos cosas. Sí. Iba a estar Voltax, bueno, está Voltax también. Y otra banda que se llama se llama Abshia, perdón, que pues por el logo creo que es un black metal. Entonces iba a estar bastante interesante, ¿sabes? Mira, pues iban a estar también Putrid Remains, que estos son los que tienen una canción que se llama, que te digo, si no mal recuerdo, son los que se llaman la de Violado por un travesti en un McDonald's. Entonces eso iba a estar bastante curioso. Espero que no haya muchos identificados, pero bueno, ya sabremos. Sí, pues bueno, ahí lo tenemos. Y justamente esta cuestión de a veces quisiéramos también tener mayor cobertura, pero ya pronto, esperemos pronto ya tener esta cuestión. También por ahí, si las cosas pintan bien, pues yo creo que sí sería el próximo año, a finales de este año, también
uno de los integrantes de Metalebrios, creo que esto ni siquiera tú lo sabías, Alder, puede que nos traiga algunas premisas directamente desde Europa. Entonces, y no somos ni tú ni yo, ni tú ni yo. Sí, no. Entonces estamos checando y probablemente podamos tener a finales de este año o el siguiente año una cobertura. Esperemos que no solo sea una, de varios eventos en Europa, ¿no? Entonces ya nos vamos a internacionalizar en ese. Ojalá, y eso a título personal, ojalá se me haga poder traerles en vivo, si se puede incluso, el Kilkim Saibu de Lituania. Entonces por ahí está ese plan, y si se concreta, pues aquí lo traeremos de primera mano y en directo desde tierras eslavas, allá al norte de Polonia, o sea, en Lituania. En Lituania. Así es. Entonces, y bien, bueno, como último anuncio, que es hasta donde sé, Soen también viene a México. Entonces, por ahí Soen, si no conocen a Soen, pero si les gusta Opeth, pues por ahí va más o menos la onda. De hecho, un ex baterista de Opeth es quien forma Soen. Entonces traen un sonido por ahí muy, muy, muy parecido. Entonces, no es igual, pero podrían verlos. De hecho, Soen también, hasta donde yo recuerdo, también causó furor durante un tiempo, porque de hecho es de estas bandas que tiene que abrir una segunda fecha, una segunda función más bien, el mismo día, porque se acabaron los boletos. Entonces, una de estas que pasó fue la primera vez que vino Batushka, que los boletos volaron, y por la demanda hicieron que en ese mismo día abrieran una segunda función para que más personas pudieran ver a Batushka. Y con Soen me parece que pasó lo mismo, no recuerdo en qué año, porque de hecho inclusive hubo una presentación especial que fue más como acústico, esto fue más íntimo. Entonces también esto fue noticia en su tiempo. Te estoy hablando que fue, creo que 2019, si no mal recuerdo. Entonces, igual vayan a checar justamente eso. Y bien, Sí, ya leí. No, y bueno, hablando todavía de Soen, pues obviamente tira más por el ambiente progresivo, ¿no? Como bien lo decía Sealde, pues jala mucho esta influencia de Opeth. Y bueno, haciendo la remembranza de en las fechas en que se va a presentar en México, esto es para el próximo año. El 9 de mayo estará en Guadalajara, 11 de mayo en Querétaro, 12 de mayo en Ciudad de México, 14 de mayo en Monterrey y 15 de mayo en Chihuahua. También esto es algo, ¿por qué menciono todas las fechas? Últimamente, y eso creo que es un buen apunte para las promotoras que traen diferentes subgéneros, ya le están tirando a llevar estos eventos a otros estados. Antes, o bueno, todavía la gran mayoría le tira Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, ¿no? Pero ya hay bandas que ya están yendo a Querétaro, ya están yendo a Chihuahua, ya están yendo a incluso a Tlaxcala, ¿no? Recordando allá a Haggard, ¿no? Que ¿Esa madre existe? Sí, justo. Sí existe Tlaxcala. Ok. Deberíamos de ir. De hecho, deberíamos ir. Hay buenos paisajes allá tirando hacia Puebla. Pero Puebla también ya comienza a ser sede de algunos eventos de metal. Entonces también es importante y es bueno, o quiero aprovechar a apuntar esto, que efectivamente ya se está viendo a llevar los eventos a otros recintos, a otros estados, y eso es un muy buen apunte para esto, ¿no? Entonces, que se tenga esta cuestión. Por ahí, saludos, Beltrán, qué bueno verte por acá. Entonces, pues creo que de momento es todo. El día miércoles, sí es cierto, todavía no lo publico, pero el miércoles en la sección de Metalebrios Radio vamos a hacer un programa de los deportistas o los clubes deportivos que utilizan el metal en sus presentaciones, y quiénes de estos deportistas alrededor del mundo se consideran como tal metaleros, ¿no? O cómo es que su influencia llega
a este punto para como revulsivo, ¿no? Para sus presentaciones, ¿no? Entonces, ya lo tendrán publicado, yo creo, mañana, en la mañana. Y bueno, estaremos por ahí compartiendo. El día miércoles en la mañana, a través de Ruido Sagrado, pues estaremos transmitiendo este programa. De hecho, también a la par de hacer el programa de radio, también estaremos aquí en vivo en TikTok o en Instagram. Aún quisiera definir esa parte. Entonces, por favor, síganos en todas las redes para que no se pierda nada de esto. Y también la grabación de ese programa de radio lo podrán ver igual escuchar el miércoles ya por la tarde-noche en YouTube, donde también ya en cuanto esté cargado, ya se hará la publicación pertinente para que si no nos pudieron escuchar en la mañana, bueno, tienen la opción de colocarlo en YouTube y pues también se aceptan estas recomendaciones que ustedes nos puedan hacer de algún dato que a lo mejor nosotros dejamos pasar, ¿no? Entonces, pues ahí está ese anuncio y pues creo que hasta el momento ahora sí sería todo. A ver, adelante. No, dale. Justamente sería todo por parte de las noticias, pero aquí, ya para cerrar el mes, quería hablarles de algo importante. Y es justamente, como bien lo dice, lo mencionamos, es que justamente, pues todo este mes fue el mes que yo le llamo Osbourne Sabbath, Ozzy Black Sabbath, ¿no? Entonces, pues es importante entender que pues cerraron una era, ¿no? Pero también aquí surge una incógnita, que es justamente el tema principal que quería que entre tú y yo pudiéramos resolver, y es ¿qué es lo que va a pasar después con el metal? ¿Qué sigue? ¿No? Las leyendas y las bandas legendarias pues ya están dando las últimas. Sí. Algunas probablemente sea su última visita en México. Lo platicamos con AC/DC, ahora con Slayer, que muy probablemente, digo, a menos que les vuelvan a llegar al precio, o bandas como Maiden, que muy probablemente igual ya no sé si vuelvan a venir, pero al menos la gira que van a traer no se va a volver a repetir. Entonces, ¿qué sigue después de esto, no? ¿Qué bandas van a ocupar los festivales? Justamente, ¿no? Va a volver a surgir un nuevo Black Sabbath, va a haber otro Metallica, va a haber otro Motorhead, no sé, yo lo veo completamente difícil, ¿no? Y entonces aquí es donde definimos, ¿no? Y hay que centrarnos justamente en la época actual del metal, que es el mainstream ahora, y era lo que mencionábamos en un inicio del live, ¿no? Es el metalcore y el deathcore. Porque entonces, que si bien es lo más consumido, se permea mucho de lo que es el metal en general, ¿no? Bien lo mencionas. El metalcore responde más a esta que muchos mencionan o muchos dicen que es como que la evolución del emo, ¿no? Pero aunque pues sí, realmente un poco. Su contraparte, que es justamente, digamos que el metalcore en sí tiene unos inicios bastante interesantes que se fueron perdiendo posteriormente hasta la actualidad. Tiene la contraparte que es la agresiva, que es el deathcore, que si bien sí las bandas son brutales y realmente también son muy virtuosas, porque algo que hay que reconocer es que en efecto no son canciones tan simples, pierden la esencia, porque al menos personalmente para mí eso suena bastante artificial, ¿sabes? Entonces eso para mí es lo que le quita ese valor, ¿no? Y aquí es donde se nace una pregunta obligada que todos hacen hasta cierto punto a modo de burla, ¿no? Y es, ¿el metalcore y el deathcore es metal? ¿Tú qué dices? A ver, yo creo que sí lo es, pero no nos termina de gustar a nosotros, ¿no? O sea, tú y yo no sé de más personas que, por ejemplo, Fanny, ¿no? Que tú la conoces, mi compañera de la oficina, a ella le gusta mucho, ¿no? El metalcore, o sea, sí le gusta. Y yo bueno, pues no, o sea, yo realmente no, ella es más joven que yo, por ejemplo, y que tú, de hecho, ¿no? Entonces, no sé si tenga que ver esa cuestión.
tampoco me voy a poner como esos viejos necios de no, es que lo de antes. No, a ver, hay cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir, del deathcore hay canciones que sí me llegan a gustar. Hay ciertos breakdowns, que de eso mama mucho el deathcore. Hay muchos breakdowns que sí me gustan, ¿no? O sea, sí me agrada, ¿no? O sea, cuando a lo mejor hago algo de ejercicio o lo necesito, ¿no? Por cierto estrés, vaya. Sí me llega a interesar, ¿no? Pero como en esas cuestiones muy particulares. Ahora, digo, yo sí considero que sí, porque claro que tiene las bases, ¿no? O sea, del metal, ¿no? Para poder llegar a esa cuestión, a lo que es, ¿no? Entonces, sin embargo, sí tienes ahí un punto muy claro, la parte donde suena muy artificial, sobre todo el deathcore, ¿no? Que puede sonar muy artificial y sí le quita esencia al virtuosismo musical, ¿no? Sin embargo, creo que también estos dos géneros responden a la necesidad, por así decirlo, que hoy se tiene en el consumismo musical. ¿A qué voy con esto? Al menos en México, lo que más se había venido consumiendo desde unos años para acá, pues viene siendo el reggaetón, después evolucionó a lo que le llamaron el trap, el género urbano y todo este tipo de cuestiones, que al final son sintéticas, ¿no? Sintéticas y monótonas, ¿no? Y creo que dentro de esa tendencia que tuvo la música en general, ¿no? Porque incluso también la música de banda se distorsionó completamente, ¿no? Y por ejemplo, si queremos la parte de la distorsión y dentro de esta cuestión digitalizada, si lo queremos ver así, pasó con este género en México que se llamó duranguense, o se llama duranguense, ¿no? Que de entrada el duranguense se hizo famoso a raíz de que la gran mayoría de sus canciones son covers, ni siquiera son canciones originales, ¿no? Y dependían de un teclado, o es el ritmo de la música dependía siempre de un teclado, era como la base, ¿no? Entonces, si nos ponemos en ese punto, esto ya viene de muchos años, ¿no? Estoy hablando de cuando yo iba, por ejemplo, en la secundaria, que fue el boom del reggaetón, ¿no? Ya hace 20 años, ¿no? Así dejémoslo, es un poquito más, ¿no? Entonces, sí es algo que ya se ha venido arrastrando y el metal pues entró dentro de esto, ¿no? Y que inclusive si nos ponemos en el metal también en esta cuestión, vino desde antes con el nu metal, ¿no? Nada más que el nu metal no sonaba artificial, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, pues no sé si con este lío que armé, doy respuesta a lo que me preguntabas. Sí, digo, cada quien tiene su perspectiva, ¿no? Personalmente, aunque como dices, sí tiene las bases, para mí no lo considero como tal metal porque está demasiado alejado de este pedo. Porque sí, en efecto, el deathcore y el metalcore es música que se hizo para vender, no realmente como para llenar algo. ¿Qué te digo? Justamente llegamos a lo mismo, ¿no? Hay bandas que en efecto son bastante virtuosas, pero igual como que el ser propuestas para vender le quitan esa parte, digamos que desenfoca al virtuosismo y hace que se vuelvan más y más. Entonces, justamente para mí lo podría definir en que sí, pero personalmente no considero que sea como tal metal y tampoco considero que sean brutales, ¿no? Entonces, justamente, pues es lo que tenemos actualmente, ¿no? Digo, ya aquí nos podrán decir cada quien si les gusta, si no les gusta, qué opinan. Igual respondan para ustedes el metalcore y el deathcore es metal, no lo es, ¿por qué? Entonces, justamente a raíz de esto también surge lo que son contrapartes, que esto es justamente a donde quería llevar todo, y es que tras la música que está hecha para vender, existen o hay bandas que hacen música respetando todavía las bases que sentó el metal, ¿no? Y entonces justamente no sé si sepas, pero a raíz de la historia del metal desde los inicios hasta la actualidad, no son subgéneros como tal, aunque algunos son movimientos, aunque algunos movimientos sí se centran en algunos subgéneros, que estamos hablando de entre los más famosos, que sería la nueva ola del heavy metal británico. Ese sería creo que el más famoso. Pues justamente hay una contraparte que para mí, o yo considero que realmente será el futuro del metal,
que va a ser lo que sostenga al metal y haga que no muera, porque como tal, lo comercial va a ser bastante efímero y van a ser bandas que probablemente van a pasar al olvido, ¿no? Muy pocas van a llegar a lograr a destacar, ¿no? Como por ejemplo, justamente hablábamos de bandas como Slaughter to Prevail y de Lorna Shore, donde aquí hay que destacar, ¿no? Que los mayores, digamos que los actores principales de estas dos bandas son los vocalistas y justamente destacan por la calidad y la brutalidad de sus guturales, que si bien en efecto he de admitir que evidentemente son guturales que sí son muy peculiares y que realmente son bastante buenas y que eso no demerita que a pesar de que no apoye este tipo de subgéneros, diga que son malas. Justamente, si te das cuenta, como tal, la banda, si no hubiera sido por sus vocalistas, no hubieran sobresalido, porque así literalmente es. La mayoría, y eso es lo que tiene, ¿no? Y digo, también ha pasado, ¿no? Justamente lo hablábamos cuando hablamos del Viking, ¿no? Justamente cuando hablamos durante lo que fue el black metal, que posteriormente ya, que fueron como que, digamos que lo que pasó históricamente antes para que después fuera Viking, todo esto, en ese entonces todas las bandas querían sonar a Morbid Angel. Entonces, si encuentras, si te vas a enfocar en escuchar bandas de los 90s, te vas a dar cuenta que justamente todas estaban yendo para allá. ¿Por qué? Porque pues obviamente había todo este desmadre del movimiento de Florida, pues obviamente con Scott Burns en Morrisound, los que saben qué pasó en el 94 me van a entender. Entonces, pues las bandas de death metal querían tocar, más bien querían grabar en Murray Sounds y que los produciera Scott Burns, ¿no? Entonces justamente pues todos iban y aspiraban a ser un Morbid Angel, principalmente porque me parece que era como que la banda más brutal en cuanto a sonido en ese entonces. Entonces justamente pues ha habido varios movimientos como lo mencionaba, por mencionar algunos, pues fue la nueva ola del heavy metal. Recordemos que también el metal se divide en prácticamente lo que son dos etapas, antes de los 2000 y después de los 2000. Antes de los 2000 es lo que se conoce como el old school y posteriormente de los 2000 para acá es el new wave. Entonces, dentro de estos, como tal que es una clasificación y no un movimiento, también existen como que el revival de, por ejemplo, algunos subgéneros, como el revival del thrash metal, el revival del crossover, donde hay varias bandas que vuelven a tocar estos discos, más bien empiezan a tocar sonidos de estos discos que tocaban antes. Entonces por eso es el revival, porque ya empiezan las bandas nuevas o las que empiezan a surgir, su sonido lo vuelven a redirigir a lo que antes había. Entonces justamente, como les comentaba, hay un movimiento que, por lo que sé, es del 2010 para acá, que se le llama o se le denomina como The New Wave of Traditional Heavy Metal. Y estamos hablando de que son bandas que recuperan los sonidos de los clásicos, los sonidos de los padres y creadores del metal, pero muy a su estilo. Y entonces aquí tenemos un par de bandas que han sobresalido. Y por ejemplo, una de estas bandas que ya se está volviendo una de las favoritas de México, y estoy hablando de Hellripper, que justamente son bandas que nacen como, digamos que a contestar esta demanda, ¿no? De la música comercial a algo ya mejor hecho, mejor estructurado. Que digo, no, aquí personalmente no sé si ya habías escuchado a Hellripper antes de verlos en San Luis, y no sé qué te pareció, si te trajo o si te traía cuando porque si te das cuenta, Hellripper es de esas bandas que en vivo toca más rápido. Entonces, sí. Sí. Entonces, en el mosh pit se vio. No, justamente, perdón que te interrumpí, pero justamente dando respuesta a lo que me estabas preguntando, no los había seguido. O sea, sí había escuchado algunos temas. A la fecha desconozco los nombres de los temas, los nombres de los álbumes, ¿no? O sea, no, tampoco es que me haya metido pero sí de repente, sí en la oficina, digo, me agradó mucho, ¿no? Y, por ejemplo, haber conocido a James también fue otro rollo en esa ocasión.
¿no? James es el vocalista, ¿no? Entonces, bueno, y guitarrista de Hell Reaper. Más bien él es Hell Reaper. Sí, justamente, ¿no? Entonces, digo, sí había escuchado algunos temas antes de, ¿no? En estas sugerencias, pero realmente no es una banda que yo haya seguido, ¿no? Digo, tampoco es que me haya metido ahorita a fondo a revisarlos, ¿no? Porque, bueno, ahorita también han salido propuestas interesantes dentro de lo que a mí me gusta, que es el folk metal, ¿no? O tirada a un Viking, ¿no? Que en su momento lo platicamos, ¿no? Sobre todo una banda francesa que se llama Rodgard, ¿no? Muy, muy interesantes. Sí es una mezcla ahí muy interesante, la verdad. Escúchenlos, ¿no? Es H-R-O-G-A-R-T-H. Rodgard. Son franceses. Y ahora, ¿qué voy con esto? Y lo menciono, o menciono incluso todo esto queriendo hacer un apunte con todo esto que nos estabas compartiendo. ¿Qué sigue para el metal? Y justamente yo creo que se va a renovar, yo creo que sí se va a renovar en el hecho de que con estas nuevas tendencias que hay de regresar a lo tradicional, ¿no? Esta New Wave of British Heavy Metal, the New Wave of Traditional Heavy Metal, que son dos ahí vertientes diferentes, ¿no? Esta parte de Hell Reaper, etcétera. También tuvimos una muy buena propuesta esta ocasión que a mí me voló la cabeza, que fue Void. Yo no los conocía, yo no conocía a Void. Es un thrash que es el thrash de los 80s. O sea, es el thrash, sí, o sea, sí, la verdad es que, o sea, hasta el aspecto de estos cuates, ¿no? O sea, es ver a esos thrashers de los 80s, ¿no? O sea, lo que alguna vez vimos en videoclips, ¿no? Sí te lleva a ese punto, ¿no? La verdad es que visualmente llaman demasiado la atención. Y por toda la característica ochentera y su música, venga, es una barbaridad. O sea, la verdad es que a mí me volaron la cabeza, ¿no? Ese día que tuvimos oportunidad de verlos. Y justamente de ahí viene esta respuesta que te doy. Yo creo que estas nuevas tendencias, suena como paradójico, ¿no? Porque es la nueva tendencia de regresar a lo tradicional, ¿no? Es que hasta socialmente estamos regresando a lo tradicional, ¿no? Ya hay ciertos grupos de pañuelos verdes y pelos morados que ya se están peleando porque ciertas militantes que tenían al final están diciendo, no, yo sí quiero regresar a una parte más tradicional en un aspecto matrimonio, casa, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y por qué menciono o traigo este tema para acá? Porque últimamente en redes he notado que hay ese tipo de disputas, ¿no? Por así decirlo, porque socialmente sí hay como cierto regreso a los aspectos tradicionales. Ya háblense valores, háblense la cuestión musical, cuestiones educativas, o sea, muchos movimientos que a mí me parece que han sido experimentales en todos los sentidos, que no han funcionado, no han servido, salieron peor de lo que ya venían otros aspectos, entonces se está regresando a esto. Ahora, ese regreso yo no lo veo como un retroceso, al contrario, ok, pues vamos a afianzar esto, y bueno, ya a lo que nos abocamos aquí, que es la música. Yo creo que sí es regresar a ese tipo de aspectos para afianzarse otra vez y otra vez construir. Al cabo ya sabemos que para qué lado no es, ¿no? Entonces ya es reconstruir, pero sí va a haber o la ingeniería, por así decirlo, es regresar, retomar estas cuestiones, estas bases y ahora redirigir, ¿no? Pero yo creo que ahorita nos encontramos en ese proceso de sí, a ver si hay algo nuevo que tiene su nicho, tiene su gente, sus seguidores, pero de todos modos ya estamos regresando y estos dos aspectos o dos bandas de las que hablamos, ¿no? Que son Hell Reaper y Void, ¿no? Entonces, más bien yo ahí lo vería que de esta parte de vamos a retomar las bases y se va a construir algo. No sé si va a ser bueno, no sé si nos va a gustar, es más, no sé si nos va a tocar verlo incluso, ¿no? Entonces vamos, pero yo creo que va más hacia esa tendencia, ¿no? Y yo creo que al metalcore y al deathcore les va a pasar igual que al new metal. Va a ser una corriente, un movimiento, como tú dices, que funcionó en ese momento, respondió a ciertas necesidades, ¿no? Tomemos en cuenta que todos estos movimientos musicales tienen que ver con cómo se está moviendo la gente,
punto, movimientos sociales. Entonces yo creo que sí, el deathcore y el metalcore se va a quedar ahí, porque al final de cuentas, el deathcore y el metalcore lo consume, o al menos es lo que yo he visto, y lo estoy diciendo como psicólogo, lo consume gente que tiene algo que gritar. O sea, es gente que tiene algo que es dejar salir esta válvula de la olla de pum, lo dejo sacar aquí, ¿no? Ya que se responda a esa generación que no encontraba otra manera de cómo sacar esa valvulita de presión, bueno, ya que salga, ya viene a reestructurarse otra vez. Por eso yo creo que al metalcore y al deathcore le va a pasar lo mismo que al new metal. ¿Cómo ves? Totalmente de acuerdo, justamente lo que mencionabas, complementando un poco ya más eso, el regresar justo a lo tradicional, a lo antiguo, a lo viejo, o a las bases, mejor dicho, y lo están, que de hecho ya lo estamos viviendo, porque justamente la otra pregunta era, no sé si pudiste notar tanto en Void como en Hell Reaper, algunas bases o esa esencia de las bandas ochenteras principalmente, ¿no? Que por ejemplo, recuerdo que una de las formas en como definían a Hell Reaper era como si metieras a Motorhead con Metallica y en una licuadora y les pusieras un chingo de cocaína, ¿no? Entonces, es así como definían, ¿no? Y pues sí. Void es un trash, sí, pero es un trash técnico. O sea, retoma las bases de lo que es el trash, pero también tiene lo técnico de actual, pero no suena, o sea, a pesar de que suena algo que ya habías escuchado anteriormente, no es como si plagiaran las rolas, sino básicamente tienen su esencia. Sí. Exacto. Es que ellos mismos lo dijeron, o sea, ellos vienen Void viene de Luisiana, en Estados Unidos. Luisiana tiene mucho este aspecto vampiresco, gótico, ¿no? No, gótico, esto que ahora todo el mundo quiero una gótica. No. Un gótico incluso en el arte, ¿no? Entonces viene de un aspecto lúgubre que algunas personas podrían verlo de esa manera, ¿no? Entonces, sí es una mezcla muy, muy interesante. Digo, al final, pues las bandas también te hablan de lo que conocen y de lo que viven, ¿no? Y ya, pues tú empatarás o no con las canciones. Pero justamente es esta cuestión donde es esta mezcolanza al final del día de, como dices, de este thrash de los 80s, los aspectos actuales, técnicos que se tienen de fechas más cercanas para acá, y aún así el toque de donde ellos son. Entonces, es una evolución, yo creo, importante. Entonces, la verdad es una recomendación muy, muy grande a seguir por ahí. Y también hay una banda, en esta plática que tuve con Yahvé Rost, que les platiqué hace ratito de él. Él está produciendo ahorita una banda, él está trabajando su material en su estudio, y también él me dijo en aquel momento, si te gustó Void, esta otra banda te va, o sea, viene también con todo. Entonces, si no mal recuerdo, creo que se llaman Grey. Entonces, ya que esté publicado su material, lo voy a traer por acá. Y la verdad, a ver si no quemo a Yahvé. No creo, porque aquellos no hablan español. Entonces, Yahvé me mostró el demo de una de las canciones. Y me dice, a ver qué te parece esto. Y oye, suena genial. Dice, y todavía no está masterizada. Digo, no manches, pues si así ya suena, ya quieres ir a meterte al pit, ¿no? Entonces, ahora que ya esté masterizado, venga, pues esto va a estar todavía mejor, ¿no? Entonces, por eso era mi respuesta. Yo creo que se está regresando a esa parte, ¿no? A las bases, que ya nosotros lo venimos diciendo desde hace ya otros 2, 3 programas. Entonces creo que por ahí van las cuestiones, ¿no? Un saludo, Esme. Muchas gracias por el apoyo. Gracias. Sí, y bueno, justamente esto, que es lo que te decía, justamente esto siento que es lo que no va a dejar morir al metal. Y esto es lo que justamente te va a seguir haciendo que las bandas grandes y las leyendas sigan siendo más grandes todavía. Sí. Entonces, bueno, aquí justamente algo que también he visto que es algo bastante curioso es que todas estas bandas tienen, o la mayoría, de que siguen estos dos movimientos que en teoría hasta donde tengo entendido es el mismo, solamente que lo llaman de dos formas.
¿no? Unos lo enfocan como lo clásico del heavy metal y otros como lo tradicional del heavy metal, pero todo va apuntando hacia lo mismo. Entonces, algo que yo he notado que en estas bandas están surgiendo y hay dos elementos y es fusionar tanto bueno, son tres, es el sonido de las bandas clásicas, pero al mismo tiempo siendo rápidas, siendo brutales dándoles como que un toque renovado y algunas bandas como del tipo de Void que siguen siendo técnicas, algo que no se tenía en ese entonces. Entonces, pues sí, literalmente, tal vez se podría considerar también como un revival de lo tradicional, pero es más enfocado en eso, entonces por eso me imagino que es por eso lo decidieron llamar así, ¿no? Como la nueva ola del heavy metal clásico y tradicional, porque pues en realidad sí, es como tal, es un revival de los clásicos. Sí, sí, sí. Sí, digo, al final también, o sea, hay quienes quieren sonar igual a estos aspectos que se tenían en los 70s, los 80s, ¿no? Pero al final, pues la tecnología con la que se graba, los instrumentos con los que se graba hoy, pues es muy diferente y eso da otro toque. Ahora, sumando todo esto y haciendo las cosas bien, pues espérate un buen resultado y ahí lo tenemos, ¿no? O sea, ahorita estamos hablando de dos bandas que son unos chavitos, o sea, realmente son unos chavitos, ¿no? Entonces, inclusive esta experiencia que tuvimos con Hyrax, o sea, el Toro Keaton él es vieja escuela, pero los músicos que tiene son unos chavales, ¿no? Totalmente, entonces también esa mezcla, esa experiencia de Keaton con sus músicos, que también son muy, muy buenos, y que tú te pareces al guitarrista. Entonces, la verdad es que también estuvo muy chido, ¿no? O sea, esa cuestión, o esa combinación del antaño, el que tiene el renombre, por así decirlo, y que te armas de unos muy buenos músicos, mucho más jóvenes que tú. Oye, es que cualquiera de ellos pueden ser sus hijos, ¿no? O sea, del Toro Keaton. Entonces, son cosas que vienen a bien, pero de una manera muy, muy agradable, ¿no? Entonces, yo creo que más bien rescatando los aspectos que hicieron grandes a los géneros, que hicieron grandes a los músicos, a los antaños, con estas nuevas propuestas, es como todo, yo creo que todo equipo de trabajo al final de cuentas. Podrá ser el que tiene más experiencia, pero también viene el más joven, ¿no? Entonces a ver qué sale de esa mezcolanza y pues habrá que escucharlo y ver qué sucede con esos aspectos, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, pues justamente es eso. Entonces, pues básicamente, digo, lamentamos y pues justamente que los clásicos se estén yendo, pero pues justamente hay que reconocerlos como pues lo que son y el legado que dejaron. Y que pues básicamente bandas como estas son las que nos recuerdan por qué son leyendas, por qué son grandes. Y quisiera recomendarles tal vez un par de bandas más para que se puedan familiarizar más con este nuevo movimiento. Justamente otra banda que también se está volviendo una de las favoritas en México, porque desde la primera vez que tocaron en aquel Candelabrum se volvieron una locura. Digo, me sorprendió que fuera una banda que casi nadie conociera, porque pues igual yo ya la había escuchado desde hace mucho tiempo y yo pensé que mucha gente la conocía, pero justamente, fíjate que lo que pasó estoy hablando de Midnight, y lo que pasó con Midnight justamente pasó muy parecido con Hell Reaper, porque Hell Reaper también se presentó por primera vez en México en un Candelabrum, que fue en la tercera edición, y fue muy, muy parecido porque las personas que estaban ahí ni siquiera sabían quién era Hell Reaper, así como la mayoría no sabía quién era Midnight ni no sabían qué esperarse. Recuerdo que llegué a escuchar comentarios en la tercera edición, justamente previos a escuchar a Hell Reaper, que muchas personas no sabían ni quién era. En ese momento lo estuvieron hasta googleando y decían, no, pues no tengo ni idea, pero pues vamos a ver, ¿no? Porque pues evidentemente viene que Hell Reaper pues solamente es James. Entonces era como de, es uno y porque hay varios, ¿no? Como que no sabían qué esperarse. Pero después de que tocaron, pues obviamente ganó demasiados fans. Entonces
justamente son bandas que desde aquella primera vez que vinieron a México ya han venido más seguido porque se han vuelto favoritas. Sí. Que justamente hay otra banda que también no causó tanto impacto como Hell Reaper, pero justamente, y también se presentaron en la primera edición del Candelabrum. De hecho, esta era una banda que ya estaba separada, y estoy hablando de Cruel Force, que de igual manera, si no los conocen, tienen que escucharlos. O otra banda que también me parece que tocó hace 2 ediciones en el Kill King Saibu, que también ahí te la recomiendo por si no la has escuchado, se llama Butcher, que de hecho Butcher también es otra banda que rifa y bastante bien. Entonces, aunque aquí es curioso porque Butcher no solo hace, es que son unas guturales, pero son unas guturales más como que dirigidas a esa voz heavy, ¿sabes? Con agudos. Sí. Entonces está bastante interesante, también son bastante rápidos y justamente pues responden a este tipo de movimientos. Y bueno, puedo mencionar muchas más bandas, pero eso sería demasiado largo. Igual ahí también para que chequen, digo, esta banda pues no pertenece como tal a este movimiento, pero fácil podría entrar, y estoy hablando de Savage Master, que también estuvieron en un festival que también no es tan popular, que se llama Old School, que justamente me parece que en el último estuvo, si no mal recuerdo, Exhumer, y iba a estar Bloodfist, que justamente no sé por qué cancelaron, que hasta apenas estuvieron. Entonces, justamente también esa es otra banda que les podría recomendar. Ahí está liderada por una mujer, entonces también es bastante interesante esta banda para que ahí vayan a escucharla. Entonces, justamente... Pues ya sí digo, la verdad es que yo me llevo tarea porque sí que voy a escuchar lo que estás recomendando. Por ejemplo, yo fui de los de Midnight, de no saber ni quiénes eran, no sé, esa vez, y no, la verdad es que estuvo genial. La verdad es que la presentación fue fascinante, esa es la palabra que ocupo. Fue fascinante porque sí, o sea, no sabía qué esperarme, ¿no? Entonces, la verdad que también es esos músicos que disfrutan el estar sobre el escenario, ¿no? O sea, sí fue algo muy, muy, muy rico en cuestión musical, y querías más, ¿no? O sea, ya acabaron y era de, güey, pues estoy con el punch, ¿no? Entonces, estoy prendido, entonces estuvo genial. Entonces ahí la verdad que sí, esta parte de Midnight y de Hell Reaper, Void, y las demás bandas que aquí nos estuvo mencionando Sealder, vamos a escucharlas y pues a seguir disfrutando de toda esta gama del metal, aunque sea metalcore y deathcore. ¿Sale? Entonces, pues no sé si tengas algún otro anuncio para toda esta gente. Pues no, solamente ya para cerrar, aquí quiero cerrar con una pregunta, y es: si tú pudieras conocer a tu yo pequeño, ese que apenas estaba iniciando en esto, ¿cómo lo instruirías en base a lo que ya sabes para que fuera conociendo el género? Y me refiero a qué bandas le presentarías, qué discos le presentarías, cuál sería lo que tú le dirías a ese pequeño de no sé cuántos años cuando tú, que es: escúchate esto, y después escuchas esto, y después escuchas esto, hasta que llegue a conocer. A ver, yo lo platicaba la semana pasada, que bueno, mi llegada, o sea, yo primero entré por el rock, ¿no? Los clásicos del rock, que fue The Doors, Creedence, Los Bravos, ¿no? Por influencia de mi papá, ¿no? Yo esa parte la dejaré intacta porque a la fecha es música que sigo disfrutando enormemente, ¿no? Ay, Dios. ¿Qué otro álbum? Bueno, más bien por álbumes. Yo creo que sí le presentaría el Kill 'Em All, ¿no? Metallica. Sí le presentaría porque, bueno, actualmente mi canción preferida de Metallica es The Four Horsemen. Y
es una canción que disfruto mucho, ¿no? Ya después el saber que, pues, quien hizo la música y la letra y todo, pues fue Mustaine, pues bueno, ya tiene ese toque. Pero por ejemplo, ya hoy sabiendo eso, sería de tópate esto, ¿no? O sea, de Four Horsemen. Bueno, digo, de Kill 'Em All, y precisamente el single de Four Horsemen. Y yo creo, ya para entrar en algo ya más pesadito, denso, ¿no? Que ya sería como que lo que rompiera esa parte, sería el Left Hand Path de Entombed. ¿De qué año? 1900, no sé qué es ese álbum. Yo creo que es de los primeritos, si no mal recuerdo, ¿no? De Entombed. Sí. Y Y el yo más creo que clásico de todos. sí, justo. De los de Entonces, justo. Entonces yo creo que le recomendaría eso, pero sí sería como no tocar esta parte rock, ¿no? Que sigue conectando a nivel familia, ¿no? En ese sentido. Te digo, después sí sería como el Kill 'Em All, ¿no? También por lo que significa Metallica. O sea, yo lo he dicho aquí, Metallica de hecho es una banda que realmente yo no pagaría para ir a ver, ¿no? O sea, no me llama, no me termina de llamar, ¿no? Entonces, pero pues sí, o sea, por lo que significa Metallica, porque claro que antes y después de Metallica es eso, yo creo que eso nos da para otro programa, ¿no? Para esto. Pero sí, ya en una parte más cruda, más densa, más fuerte, agresiva, brutal, lo que le quieran poner ahí, pues ya sería este álbum de Entombed, ¿no? Ya que es algo, pues sea un poquito un metal ya más fuerte, que es el que pues actualmente consumo, ¿no? Entonces, yo haría esa trifecta. ¿Y cuál sería la tuya? Pues creo que más que álbums, lo primero que yo le presentaría a mi yo pequeño sería más bien canciones específicas, ¿sabes? Haciendo más, hablando de, pues estamos hablando de los clásicos, AC/DC, Led Zeppelin, Deep Purple, o sea, lo que yo conocí hasta después. Entonces yo lo guiaría por ahí y le metería no solamente los clásicos, sino también le metería esta época glam, porque siento que es bastante digerible. Y ya posteriormente, una vez que entendiera más o menos el concepto de lo que te puedes encontrar en el metal, probablemente ya empezaría a meter discos, pero aquí sí metería discos muy específicos y estaría hablando de discos, por ejemplo, de Megadeth, le metería sí o sí el Rust in Peace y el P-Cells. En Metallica le metería pues prácticamente los 4 primeros, que es el Kill 'Em All, el Ride the Lightning, el Injustice y el Master, dejando de fuera el Black Album, porque para mí los que realmente son quien hizo realmente a lo que era Metallica, que sí como tal se volvieron comerciales con el Black, pero antes del Black fueron esos 4. Entonces yo le presentaría esos, haciendo énfasis, bueno, es que realmente ahí no te podría decir cuál de los 4, ¿no? Digo, mi favorito es el Injustice, pero y está entre el Injustice y el Ride the Lightning, que de hecho justamente hay una, ¿cómo se llama? Hay un chiste como que local, por así decirlo, es decir, ¿cuál es, si pudieras traer una playera de Metallica para no verte tan homosexual, por así decirlo, ¿de cuál disco traerías? Y es que solo existen 2. No sé si tú sepas la respuesta a esta pregunta. Master y Injustice for All. No, porque esos son los más comerciales. Entonces, por te decía, para no verte tan, digamos, para no verte poser, solamente hay 2. Y es Ride the Lightning y Kill 'Em All. Son esos 2. Los 2 primeros. Exacto. Y digo, realmente el Master es un discazo. Es un discazo que está dentro de, me parece que los 50, si no es que tal vez estoy exagerando, pero está así que está entre de los 100 mejores de toda la historia de la música, está el Master of Puppets. Más que los otros, justamente tanto, pues es que también fíjate que lo que marcó
de Rydell Lighting, justamente los que grabó Cliff, pues es Rydell Lighting y Master, como tal, Master por el simple hecho de Master, y obviamente también tienes canciones icónicas como Orion de Cliff, entonces son pues álbumes bastante potentes. Y posteriormente también le presentaría a Judas Priest con justamente 2 álbums, y estoy hablando del Painkiller y del Screaming for Vengeance. Y no es cierto, también le presentaría el Sad Winds of Destiny, que ese es mi favorito del Priest. Entonces le presentaría justamente esos, y de Maiden le presentaría 2 específicamente, The Number of the Beast y el Power Slave. Entonces de ahí ya lo podría estar metiendo más a terrenos un poquito más pesados, pero para poderlo aclimatar, creo que una vez que entienda qué onda con Black Sabbath, que lo metería más a lo que es el stoner y el slush, para posteriormente ya meterlo al death metal, pero no de bandas como Cannibal Corpse, sino estamos hablando de bandas un poco más clásicas y densas, más tipo Morbid Angel, más Obituary, Suffocation, D-Side, estas bandas que te digo que más como Interment, para que vaya entendiendo como qué es la densidad. Y por último, bueno, no tanto por último, pero sería ya para como tal finalizar, sería ponerle el Black y posteriormente presentarle todas las vertientes que surgieron a partir de estos subgéneros, como el grindcore, el slamming, todo lo que es lo melódico y esto, para que se fuera empapando, pero yo así lo haría. Ya como más dirigido. No, y justamente, por ejemplo, yo lo hice como más resumido porque, digo, me conozco. O sea, sé que, a ver, ya me mostraste esto y yo me voy a meter a investigar más, ¿no? O sea, esta personalidad que me cargo, ¿no? Entonces yo por eso lo hice como más resumido, pero sí, de directrices, híjole, sí. Digo, este live nos vamos a medianoche, yo creo, ¿no? Porque sí. Ahí, digo, si lo vamos a dividir también como por subgéneros y demás, o incluso etapas de las bandas, ¿no? Así como tú lo desarrollaste ahorita, nada. O sea, esto es un margen enorme, ¿no? En ese sentido. Entonces, pero bueno, ahí que la gente nos ponga cómo verían a ustedes mismos como niños, y desde que empezaron a consumir rock, metal, cómo los llevarían, qué les presentarían, ¿no? O qué les hubiera gustado consumir desde un principio, a lo mejor ya no tan grandes, y toda esta dinámica, ¿no? Entonces, está interesante la reflexión, ¿eh? Buen punto ahí. Muy bien. Pues, sin más, ¿damos cierre? Sí, bien, eso fue todo. Pues no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales. Como se los comentábamos, los días miércoles tenemos un programa de radio que se sube ese mismo día, y al mismo tiempo ya se está implementando lo de los lives por medio de alguna plataforma, ya sea TikTok o Instagram. Y justamente estos programas son temáticos justamente para que conozcan un poco más con qué se relaciona el metal y para que vayan entendiendo un poco mejor esto. Recuerden que todos los domingos a las 8 de la noche, hora Ciudad de México, nos vemos justamente aquí para platicarles un poco acerca de las noticias y todo lo que tenga que ver con el mundo del metal y algún tema principal como este que vaya surgiendo. Y bien, cualquier otra cuestión, se las estaremos comunicando, y recuerden que cualquier queja, sugerencia o comentario, pues igual nos lo pueden dejar en la caja de comentarios, así como de si están de acuerdo o no con nosotros y por qué no. Entonces, pues bien, sin más por el momento, ¿qué te parece si esta vez haces el cierre? Sí, justamente ya nada más para ahí, si tienen alguna queja, alguna observación, ya pues bueno, ya estaremos ahí compartiendo, debatiendo de una forma sana, pues los puntos, ¿no? La perspectiva de que lo ve cada uno. Verán que entre nosotros pues también hay estas variantes, ¿no? Entonces, pues para poder platicarlo y generar conversación. Y pues bueno, deseando todo lo mejor a todos ustedes. Nuevamente, muchas gracias por el apoyo. Y bueno, hasta la próxima, Metal Ebrio.